Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de gases, de esas flatulencias o esa inflamación abdominal que nos resulta tan incómoda. Y os voy a explicar cuáles son los 4 principales alimentos que provocan gases. Lo primero que tenemos que saber es por qué se producen en la mayoría de los casos ese aumento de la producción de gases a nivel intestinal. Una de las causas suele ser la ingesta de aire. Esto seguro que os acordáis de vuestras madres y de vuestras abuelas, porque yo creo que ahora no se dice tanto, pero es como no bebas con pajita que tragas aire, no hagas esto que tragas aire y luego te duele la tripa. Muchas veces incluso hablar mientras se come nos hace tragar mayor cantidad de aire y en ese caso puede aumentar la cantidad de gas que se acumula en nuestro intestino. Es decir, lo que tragamos al final tiene que salir por otro sitio, es decir, por el final del tubo digestivo y sale en forma de gases. Pero claro, si se acumulan en nuestro intestino, pues nos provocan malestar. Pero no suele ser esta la causa principal, puede agravar en algunos casos el problema, sino que la causa principal de la formación de gases suele ser tener problemas digestivos asociados a la digestión, sobre todo de algunos alimentos. De algunos alimentos que podemos agruparlos. Yo creo que es más fácil hablar de grupos de alimentos que de alimentos concretos, porque si hablamos de alimentos concretos nos vamos a dejar por el camino muchos de estos alimentos, que lo vais a entender enseguida en cuanto empecemos a hablar de ellos. Pero primero vamos a hablar un poco más de ese proceso digestivo, para que entendamos realmente por qué estos grupos de alimentos nos provocan mayor cantidad de gases. Nuestro proceso digestivo empieza en la boca, con la masticación y la salivación de los alimentos. Si yo no mastico bien, no salivo bien, es decir, no tragues tan rápido que vas a tener gases. Vale, pues no es porque me trague el aire, sino es porque no voy a digerir tan fácilmente ese alimento. Las personas que comen muy rápido, por ejemplo, que engullen la comida, generalmente tienen más problemas de flatulencias y de gases que las personas que mastican despacio y que comen con tranquilidad. Bueno, segundo paso del proceso digestivo, el estómago. En el estómago se digieren principalmente las proteínas, aunque en parte también se digieren las grasas y los hidratos de carbono que han empezado también en la boca. El ingrediente de la dieta o el nutriente de la dieta que genera mayor cantidad de gases normalmente son los hidratos de carbono. Una mala digestión de los hidratos de carbono. Por eso afecta tanto también el paso por la boca. Pero después pues hay diversos procesos enzimáticos en el estómago, en el duodeno, a su paso por el páncreas y demás, bueno, pues que tienen que terminar de romper en partes pequeñitas esos hidratos de carbono. Pero hay una parte de los hidratos de carbono de la dieta que no digerimos. Son la fibra, tanto la fibra dietética soluble como la fibra dietética insoluble. Tienen estructura de hidrato de carbono, se pueden romper en trocitos más pequeños, sobre todo influye la masticación para romper esas fibras. ¿Y qué ocurre? Que si no se digieren, pasan intactos por todo el sistema digestivo. Si no se digieren, quiero decir, me he explicado mal, no se digieren nunca, no somos capaces de absorberlo, pero si pasan en trozos excesivamente grandes, impiden la absorción de otros nutrientes y llega todo intacto a nuestro colon, que es el final de ese sistema digestivo. Y ahí es donde está la microbiota intestinal
que se pone contentísima y genera gas cuando digiere esos restos de alimentos que le llegan, entre ellos la fibra, pero pueden llegar restos sin digerir también de alimentos proteicos o de algunas grasas. En ese caso, bueno, produce otros problemas menos que flatulencias, pero también puede acelerar el tránsito intestinal con las consiguientes molestias. Es decir, ese problema se podría haber agravado, ¿no? Un poquito más, no solo distensión y generación de gases, sino también, bueno, pues mayor facilidad de procesos o de cuadros diarreicos. Y ahora vamos con los alimentos, que evidentemente depende de cada persona, es decir, la tolerancia es personal, la tolerancia al consumo de estos alimentos. Y el primero, o grupo de alimentos, por eso os he dicho que no me quiero dejar ningún alimento por ahí, serían las verduras. Hay verduras más flatulentas que otras. Por ejemplo, se suelen considerar verduras especialmente flatulentas las crucíferas, el brócoli, la coliflor o la berza. Por ejemplo, son 3 de esas verduras que se considera que generan mayor cantidad de gases. Por un lado, tienen mayor cantidad de fibra que otras verduras y por otro lado, tienen unos compuestos azufrados que son olorosos y que a veces esa generación de gases nos damos cuenta o nos molesta más cuando genera olor que cuando no lo genera. Y en este caso, las crucíferas son más olorosas en cuestión de gases que otras verduras. Sin embargo, podríamos decir que todas las verduras generan gases porque todas las verduras son ricas en fibra que no digerimos y que llega a nuestro sistema digestivo, especialmente a la microbiota intestinal, y que es su comida favorita. Y nos permite mantener en buen estado de salud esa microbiota. ¿Qué ocurre? Que aquí hablamos, como os he dicho, de tolerancia. Si hay una persona que no está acostumbrada a tomar tanta cantidad de fibra o mucha verdura en su dieta y de repente la aumenta, tiene mayor cantidad de gases. Se tiene que acostumbrar, que habituar. Por eso la fibra se recomienda irla incluyendo paulatinamente en la dieta, no de golpe y porrazo, porque entonces nos hace encontrarnos bastante mal. El segundo grupo de alimentos que provoca mayor cantidad de gases son las legumbres. Por eso os he dicho, grupo. Si os digo las judías blancas, no, a mí me generan más gases los garbanzos, no, a mí lo que más las lentejas. Pues dependerá de la cantidad que comamos y de la cantidad de fibra que contenga cada uno de ellos. Es decir, si yo me como un perolo de alubias, me va a generar seguro gases, aunque esté acostumbrada, que si me como una ración más pequeñita y después lo acompaño de otro plato que no contenga tanta cantidad de fibra. Es decir, la cantidad total de fibra que ingiero es lo que va a condicionar en parte también esa producción de gases a nivel digestivo, a nivel intestinal. ¿Qué ocurre? Que creo que a nadie se le va a ocurrir comer solo como plato principal y plato único brócoli, pero sí hay mucha gente que come como plato principal y plato único un cocido de legumbres acompañado, para que sea más saciante, de derivados cárnicos, por ejemplo, que hacen aumentar también la cantidad de grasa y que ralentizan esa digestión o ese paso intestinal o por el intestino de los alimentos, algo que también puede agravar o acrecentar esa producción de gases cuando se ingieren las legumbres. En tercer lugar, aunque es un poquito menos habitual, es fácil que generen gases un exceso de consumo de frutas, sobre todo frutas que debemos masticar o frutas que tengan la fibra o los hidratos de carbono concentrados, es decir, frutas deshidratadas, por ejemplo, que tienen menos contenido en agua y más concentrados esa cantidad de fibra, o frutas, por ejemplo, en conserva, que también tienen aumentada esa cantidad de hidratos de carbono. Especialmente yo diría que habría que tener cierto cuidado
cuando tenemos problemas de gases con las frutas de difícil masticación, por ejemplo la manzana. La manzana, si no la masticamos muy bien, puede pasar en trozos un poco enteros, es una de las frutas que tienen mayor cantidad de fibra y por lo tanto esos trozos más grandes son más difíciles de digerir y llegan intactos al colon, donde reside la microbiota, y por lo tanto generan mayor cantidad de gas. Esa frase que se suele escuchar mucho de que las frutas fermentan en el colon, bueno, no es que fermenten, es que se las come la microbiota intestinal, y como subproducto que no es perjudicial salvo cuando nos causa problemas de salud, pues como esa inflamación o esa hinchazón abdominal, un exceso de gases, dolores abdominales, etcétera, etcétera, bueno, pues en ese caso podríamos decir que es un poco patológico, ¿no? Que no es adecuado. Pero esos gases que genera la microbiota intestinal son beneficiosos, contienen en algunos casos, bueno, pues sustancias que pueden ayudarnos a mejorar la salud, pero claro, cuando nos provocan dolores pues ya no son tan beneficiosos. Bueno, y en cuarto lugar, es algo que igual os sorprende. El exceso de carbohidratos en la dieta en general, esto ya no es un grupo de alimentos, aquí podríamos englobarlo prácticamente todo. El exceso de carbohidratos, no fibra, es decir, el resto, también es uno de los factores que pueden hacer aumentar la generación de gases. Alimentos, por ejemplo, como el pan, alimentos como la bollería, la repostería, nos pueden hacer aumentar la producción de gases a nivel intestinal y no contienen apenas fibra. Es decir, podríamos decir que son carbohidratos puros. ¿Qué ocurre con los alimentos que hemos visto anteriormente? Las legumbres. Fibra enorme, cantidad enorme de fibra y además un 50% de hidratos de carbono. Por lo tanto, es un alimento altamente flatulento por varias características. Buenísimo para la salud de no todas las personas, porque si tengo problemas digestivos, igual tengo que limitar la cantidad de legumbres que estoy ingiriendo a través de la dieta. En el caso de las verduras, evidentemente hay verduras muy ricas en fibra y también muy ricas en carbohidratos. Por ejemplo, la calabaza o la zanahoria. Pues es más fácil que me causen gases esas verduras que además contienen carbohidratos cuando las voy sumando al resto de los alimentos que hemos ido viendo. Es decir, realmente tengo que valorar el total de la dieta, pero sabiendo qué alimentos son los que me pueden causar mayor cantidad de gases. Si yo tengo esos problemas, los voy a reducir en la dieta para tratar de evitar una sobreproducción de esas flatulencias o esos gases que me resultan tan incómodos. Y seguro que alguien ahora está pensando, no, es que a mí lo que me genera gases son los lácteos. Bueno, me da muchísimos gases. Ahí ya estaríamos con otro problema, que sería un problema de mala absorción, que probablemente causado por un déficit de lactasa, las enzimas destinadas a digerir la lactosa, que son los azúcares de la leche, de los lácteos, que están presentes más cuando bebemos la leche que cuando tomamos derivados lácteos, como por ejemplo un yogur, que genera menos problemas de gases que el vaso de leche. Pero claro, ahí ya estamos hablando de problemas secundarios a otras características, no en el propio alimento en sí. Así que espero que este vídeo os guste, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.